Hola, buenos días. Primero de todo, espero que todos estéis bien en esta situación que nos está tocando vivir a todos. Y como sabéis, lo que queda de curso, Armando y yo os vamos a dar estas clases de la asignatura de dinámica de galaxias online a través de estos vídeos que os vamos a ir colgando, unos vídeos de unos 20-30 minutos, tres de los cuales serán para cada una de las sesiones teóricas que hubiéramos dado. Sabéis también que vamos a tener sesiones de tutoría en las horas habituales de clase y que nos conectaremos a través del Google Meet, que ya os mando Armando el enlace y ya tuvimos alguna sesión antes de la Semana Santa. Y nada, simplemente deciros que también cualquier duda que tengáis me la podéis mandar a través del mail y os la voy a responder a través de mail o la vamos a comentar en una de las tutorías. Dicho esto, vamos a empezar. Yo os voy a dar este tema 3, que es el tema de órbitas, y también os voy a dar el tema 5, que es el tema de estructura espiral y barras, mientras que el tema 4 regresará Armando a contaros una parte de analítica de ecuaciones de Boltzmann y funciones de distribución. Muy bien, dicho esto, empezamos pues con la parte del tema 3. El tema 3, que es el tema de órbitas. Como sabéis, como el resto de temas de esta asignatura, partiremos de la base del Galactic Dynamics del Bingham-Tremaine. Tenéis aquí, lo podéis ver. A ver, creo que lo podéis ver. Este es el Bingham-Tremaine, el tema 3. Fijaros la página 142, es en donde empieza el tema. Aquí está todo muchísimo más detallado de lo que os voy a contar yo en esta clase y lo que comentaremos en las tutorías. Aquí todo el desarrollo teórico, todas las bases de cada una de las simplificaciones que vamos a hacer. Pero realmente os recomiendo que si hay algún tema en concreto de los que decimos que no os queda claro o que os interese para vuestro futuro profesional, pues que vayáis a este libro, el Galactic Dynamics, y os veáis en qué sección se están explicando las cosas que hemos dado en teoría. Yo intentaré también dentro de las transparencias daros en qué momentos, en algunos momentos, en qué páginas se explica también lo que yo estoy contando. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a empezar ahora ya con la primera clase de este tema 3, en el cual vamos a dar las definiciones básicas para entender todo el tema de órbitas y también hablar de unas órbitas sencillas, analíticas, que se pueden sacar de algunos tipos de potencial. Empezamos pues. Primero de todo, igual que os pasaba con el potencial, para el caso de las órbitas, cuanto más sencillo y poco realista es la distribución de densidad, más fáciles son las expresiones analíticas, o puede que incluso sean los únicos casos en que uno puede obtener ecuaciones analíticas. Lo veréis aquí. Los primeros casos de los que os voy a hablar son casos muy, muy ideales, que sí que es verdad que hay algunos sistemas galácticos que podrían parecerse a ellos, pero no es muy habitual. Y sí que vamos a hablar de un sistema simplificado que permite tener expresión analítica y que sí que lo podemos encontrar en sistemas galácticos reales. Como hemos dicho, vamos a ver primero qué ocurre con potenciales con simetría esférica, luego veremos potenciales axisimétricos, que quiere decir que básicamente tienen simetría solo alrededor de un eje, por ejemplo los discos, y finalmente, no en esta clase, sino en la clase siguiente, hablaremos también de potenciales aún menos simétricos, pero más realistas, como son, por ejemplo, los de perturbaciones tipo baja, que al final de algún modo también se pueden simplificar para llegar a obtener algunas expresiones analíticas, intentando intentando ver qué tanto se parecen estas estructuras galácticas a los potenciales idealizados de los que vamos a hablar ahora. Como os he dicho también, en el tema 3 del Bingham-Tremaine, todos los detalles de la parte analítica están ahí y podéis realmente ver de dónde se deducen todas las expresiones que os voy a poner yo en esta presentación. Otra cosa importante a tener en cuenta en este tema, y que ya os lo habrá contado Armando y también os lo insistí yo en las clases de formación y evolución de galaxias, es que vamos a imaginar que una estrella que se mueve en una órbita concreta en torno de un sistema galáctico se mueve como si fuera una partícula test, es decir, como si fuera una masa puntual y como si ella no tuviera ninguna influencia en el potencial. Sabemos que esto no es verdad, sabemos que el potencial de las galaxias
es al final, se puede derivar de la distribución de densidad tanto de la materia oscura como de la parte de los bariones, ¿vale? Y además que las estrellas tienen una estructura que podría, si la estructura de estas estrellas fuera muy grande con relación al potencial al que están sometidas, ¿qué podría pasar? Se podría disipar energía en deformación de esta estructura estelar, ¿de acuerdo? Nosotros supondremos que no hay deformaciones en las estrellas y que la energía se conserva en estas órbitas, ¿vale? Que no hay perturbaciones de marea en la estrella. Y también que los gradientes de potencial de la galaxia son tan suaves que tampoco tenemos problemas de este tipo, problemas de mareas en los objetos que estamos estudiando. ¿De acuerdo? Luego las estrellas se comportarán como partículas test, es decir, sistemas puntuales que no influencian el potencial que están, de lo que se está moviendo. Otra cosa importante a tener en cuenta aquí es que si el potencial en el infinito es nulo, como suele ocurrir con los potenciales gravitatorios, una trayectoria abierta tiene siempre energía positiva, o cero. ¿De dónde podemos verlo de una forma sencillísima esto? Pues que la energía total es la suma de la potencial y la cinética, y la única que puede ser negativa es la potencial. Pues si tenemos energía potencial cero en el infinito, la única energía que podemos tener en el infinito es cinética, que o será nula o será positiva. Y como la energía se conserva, pues la energía siempre será, de la trayectoria abierta, siempre será positiva o también es importante que tengamos en cuenta que una estrella que se mueve en una órbita dentro de una curva de isopotencial, dentro de una superficie de isopotencial, en un potencial estático, hablaremos ahora un poco más tarde de esto, la velocidad, el modo de la velocidad es siempre constante, no la velocidad como vector, pero sí a su modo, se mantiene constante. Esto también lo vemos de la conservación de la energía, porque el potencial aquí es constante. Y finalmente, una partícula cambiará de velocidad en su órbita si se mueve entre distintas superficies de potencial. ¿Vale? Si cambia el potencial, tiene que cambiar la velocidad para conservar la energía. Primera definición que nos encontramos es la definición de momento angular. ¿Vale? Probablemente la tenéis aquí. Pero antes de ir a las definiciones, empiezo diciéndoos que vamos a ver primero potenciales, en los casos de potenciales esféricos estáticos. Insisto, con el estáticos, básicamente trataremos casi siempre con potenciales que no cambian con el tiempo. ¿Qué parte realista tiene esto? Bueno, normalmente el tiempo dinámico de una órbita de una partícula estelar en un sistema estelar o de una estrella en un sistema estelar es mucho más corto, perdón, mucho más, sí, lo he dicho, mucho más corto que el tiempo dicho más fácil. El potencial de un sistema galáctico cambia mucho más lentamente que el tiempo que tarda una estrella en dar una órbita. De modo que podemos considerar que el potencial es prácticamente estático. ¿Vale? Esto es lo que en general vamos a hacer en sistemas estelares y por esto también el primer caso que tenemos aquí es el caso del potencial esférico estático. Esférico por simetría y estático por esto, por no tener la dependencia. Dicho esto, también otra cosa que se me estaba olvidando. A veces el potencial no es estático, pero se puede uno poner en un sistema de referencia en el cual el potencial parece estático. Un ejemplo muy sencillo, un disco que rota, si nos ponemos en el sistema de referencia en rotación, ya tenemos que el potencial es un potencial estático. ¿Vale? Habrá otras cosas que uno tendrá que tener en cuenta porque estamos en un sistema no inicial, pero bueno, esto lo veremos. Muy bien, dicho todo esto, aquí tenéis la definición del momento angular, ¿vale? Tenéis que básicamente es el vector de coordenadas, producto vectorial por el momento lineal. Aquí estamos haciendo el momento angular con unidad de masa, tal y como también viene en el lineal Tremaine, ¿vale? Si nos olvidamos de un parámetro que simplemente se puede obviar, ¿vale? Pues tenemos aquí el momento angular con unidad de masa. En el caso de que tengamos un sistema con un potencial gravitatorio, la aceleración es siempre radial, ¿vale? Y es paralela al vector de posición. ¿Y esto qué es lo que hace? Pues aquí tenéis el desarrollo. Si lo derivamos con respecto al tiempo, veremos que el momento angular es una variable que es constante, ¿vale? Su módulo es constante, y además, lo podéis ver aquí en el producto vectorial, también lo es su dirección. La dirección del vector momento angular es constante. Esto quiere decir que la órbita siempre se dará en un plano. ¿Vale? Esto es muy importante porque nos permite reducir la dimensionalidad del problema a un problema de 2D.
en el cual solo nos hacen falta dos coordenadas espaciales para definir la órbita, además de las coordenadas de velocidades de lo que hablaremos más adelante. Para derivar en este potencial las ecuaciones del movimiento a partir de la segunda ley de Newton, esto lo podéis ver en el video Remain, es bastante tedioso, es bastante largo el desarrollo. Luego hay una forma más sencilla de sacar la ecuación de las órbitas, la expresión analítica de las órbitas, que es usando lo que llamamos el principio de mínima acción. Para lo que no lo sepáis, básicamente, ¿qué es el principio de mínima acción? Es buscar la trayectoria cómo se minimiza una cierta cantidad, en este caso la cantidad que tenéis aquí puesta, cantidad I, a la que llamamos acción, en una trayectoria de la partícula. ¿Vale? Queremos minimizar esta acción en la trayectoria de la partícula. Tenéis aquí definida cómo es la acción, básicamente es la integral entre los tiempos del lagrangiano, donde la función lagrangiana para este tipo de sistemas es exactamente la que tenéis aquí. Esto lo habréis visto, los que vengáis de físicas, habréis visto de dónde salen estas expresiones de los lagrangianos. También lo podéis ver en el vídeo. ¿Qué significa minimizar la acción? Y pues en realidad al final acaba siendo que se debe cumplir las ecuaciones de Euler-Lagrange, que las tenéis básicamente. Y también deberíais conocerlas las que habéis tomado la parte de física estadística en físicas. ¿Vale? Además, podemos igualar esta expresión de las ecuaciones de Euler-Lagrange a las expresiones del movimiento de la segunda ley de Newton, básicamente las dos de tercero. ¿Vale? Y con esta expresión de aquí es con la cual vamos a poder obtener las expresiones analíticas para las órbitas. Repetimos aquí la expresión del lagrangiano, ahora para un sistema con coordenadas polares, ¿vale? Podríamos decir coordenadas cilíndricas, porque en realidad la componente z pues está desacoplada, no nos interesa aquí, podemos definir la órbita solo en R y psi, básicamente porque está en el plano en donde z es igual a 0, ¿vale? Esto simplemente os lo voy diciendo porque también os va a servir para cuando intentemos ver cómo es el comportamiento de las órbitas en un disco, en un plano, ¿vale? Y acabamos obteniendo pues, que las ecuaciones del movimiento son estas que tenéis aquí abajo. La primera ecuación del movimiento, la segunda ecuación del movimiento. Para la coordenada radial, para la coordenada azimutal. A partir de esta segunda ecuación, ¿vale? De la segunda ecuación del movimiento, vemos claramente que este r cuadrado psi derivada es igual a 0, por lo cual esto es una constante. Y en realidad, si os vais a la expresión del momento angular y lo ponéis en coordenadas polares, veréis que justamente este valor de aquí es el módulo del momento angular, que en este caso, como solo hay momento angular en la dirección perpendicular al plano, es la Lz. ¿Vale? O sea, ya recuperamos esto de que la Lz es una constante. Hemos visto de la segunda ecuación del movimiento que este producto de aquí es básicamente como una constante. Pues si nos vamos a la primera ecuación del movimiento, podemos reescribirla de este modo. Recordándonos también que esto de aquí es equivalente a el momento angular. Lo vamos a dar sin la sub z, porque en realidad es el módulo del momento angular también, ¿vale? Que es equivalente a la L sub z. Si además ahora nos definimos una nueva variable, que es 1 partido por r, a la que le llamamos u, nos quedamos con esta expresión de aquí, ¿vale? Y derivando, lo multiplicamos todo por la derivada total de la coordenada u por psi, y lo integramos por psi, y con este proceso acabamos recuperando, y lo podéis comprobar si aisláis de que la energía, que esto de aquí, es justamente la ecuación de conservación de la energía. ¿Vale? Y es a partir de la cual ya podemos sacar las expresiones para las órbitas, las expresiones analíticas para las órbitas. Muy bien, y ahora aquí es importante, vamos a empezar a dar definiciones sobre distintos tipos de órbitas. ¿Vale? Primero de todo, órbitas ligadas. Una órbita ligada es aquella en la cual tiene un radio mínimo y un radio máximo y nunca alcanza radios menores a este o mayores a esta órbita. ¿Vale? Está
constreñida entre Rmin y Rmax. Esto es una órbita ligada. Las órbitas abiertas, ¿vale? Las trayectorias abiertas son las que escapan y no tienen un Rmin ni un Rmax. El Rmax básicamente es infinito, ¿vale? En el caso en que sean órbitas ligadas, que tengan esta posición más alejada y la más cercana, va a haber un momento, va a haber para un ángulo concreto en el cual el radio no variará. La primera derivada del radio será cero, ¿vale? Por lo cual, simplemente derivando la coordenada u respecto a psi igualándolo a cero, podemos encontrar estos valores para la posición más alejada y la posición más cercana, el mínimo y el máximo de la coordenada radial, ¿vale? Y esto se cumple con esto, lo acabáis encontrando esta ecuación de aquí, que tiene como dos soluciones, dos raíces, U1 y U2, que son justamente esta R máximo y esta R mínima, que se denominan pericentro la mínima, apocentro la máxima. También es importante que, aunque una órbita sea ligada, y aquí entra otra definición, no tiene por qué ser una órbita cerrada, ¿vale? Una órbita cerrada es aquella en la que, al cabo de cierto tiempo, posiciones y velocidades se vuelven a repetir, ¿vale? Una órbita, una órbita que no sea cerrada, una órbita abierta, ¿vale? Es aquella en la que nunca se repiten las posiciones y ángulos, ¿vale? Es decir, que Rmax y Rmin no dependen del ángulo. Todos los ángulos son posibles para un Rmax o para un Rmin. Lo podéis ver, por ejemplo, en este dibujo que tenéis aquí al lado. Esto es una órbita en un potencial isócrono y es una órbita que no es cerrada, ¿vale? Veis que no se repiten nunca las posiciones y velocidades. Y se van definiendo, hay pericentros y apocentros para todos los ángulos posibles. Esto, si le diéramos tiempo infinito, lo que acabaría viéndose aquí sería básicamente como un corte del cilindro, ¿vale? Muy bien. A continuación veremos qué condiciones se tienen que dar para poder ver si una órbita es o no cerrada. Para empezar tenemos que definir dos tipos de periodo. Primero, el periodo radial. El periodo radial es el periodo que va entre dos momentos consecutivos en el que la estrella pasa por su pericentro. Podéis ver el desarrollo en las páginas 146 y 147 del Binion-Tremaine para poder ver cómo se desarrolla esta expresión para el periodo radial, ¿vale? El periodo azimutal es el tiempo que tarda una estrella a pasar por la misma coordenada azimutal, es decir, en dar una vuelta entera de 360 grados en torno al centro de potencial. Con esto podemos definir un incremento de ángulo, que este incremento de ángulo es el cambio que hace a la coordenada psi durante un periodo radial, es decir, cuánto varía el ángulo entre dos pericentros, ¿vale? Y también podéis ver en la misma página del Binion-Tremaine cómo se encuentra y tenéis la expresión para este incremento de psi en esta expresión. Teniendo en cuenta estas dos cosas y la definición de periodo azimutal, se puede encontrar que la relación entre los dos periodos, entre el periodo azimutal y el periodo radial, es justamente la que tenéis aquí, ¿vale? Fijaros 2pi partido por el módulo del incremento del ángulo psi, ¿vale? Y queda claro que la órbita será cerrada solo cuando este cociente sea un valor racional, ¿vale? Y en el caso en que sea un valor racional, se darán algún caso, ya sea temprano y sea muy lejos en el tiempo, en el cual se repitan las posiciones y velocidades a las que ha estado una partícula, ¿vale? Fijaros que depende críticamente del tiempo que tarda en ángulo a pasar a repetirse el pericentro. Como este incremento de psi depende del potencial, ¿vale? Estas condiciones serán muy estrictas y solo se darán en casos muy concretos de potencial, ¿vale? Esto lo podéis ver en las expresiones que hemos visto antes. Y en realidad solo existen dos potenciales concretos en el que toda órbita ligada, es decir, que tiene pericentros y apocentros, están cerradas independientemente de la energía, ¿vale? Y del momento angular. Estos son el potencial del oscilador armónico y el kepleriano, que ahora vamos a ver en detalle en las siguientes diapositivas. Podéis también, para poder jugar un poco con el tema de las órbitas,
podéis iros a esta página que tenéis aquí el link, ¿vale? Que nos da unas demostraciones en las cuales podemos nosotros jugar con la posición, y ahora intentaremos abrirlo, podemos jugar con la posición de en donde se encuentra la partícula, ¿vale? Y a partir de la posición en donde se encuentra la partícula respecto a una esfera de densidad homogénea, pues ver exactamente qué es lo que ocurre cuando cambiamos las velocidades o cuando cambiamos la posición inicial de la partícula, ¿vale? Un momento, aquí la hemos liado, parda. A ver, capturamos lo que sería una ventana, ¿de acuerdo? Y así os puedo enseñar este applet que tenemos por aquí. A ver, ahí está. Vale, este es el applet. Vamos a hacerlo pequeño. Y aquí está. Perdonadme que mi experiencia con estas herramientas de edición no es muy. Mira, aquí tenéis el applet, ¿de acuerdo? Aquí aceptamos las cookies. Y ahora aquí podéis ver que si yo puedo cambiar, ¿vale? Si tenéis buena conexión en casa, podréis cambiar la posición inicial. Ahora veis la partícula, esto es la partícula estelar, esto es la distribución homogénea de masa. Tenéis la velocidad inicial y podríais ver cómo las órbitas pueden ser abiertas, pueden ser cerradas, dependiendo de en dónde se encuentre la partícula. Si está dentro, si entra y sale de la región con masa, etc. ¿Vale? Simplemente habéis podido ver aquí el applet y podéis jugar con él para entender mejor todas estas cosas. Regresemos otra vez a la presentación. Vamos a ver algunas de las propiedades de los potenciales que hemos dicho que tienen todas las órbitas cerradas. Primero, el del oscilador armónico. Importante que veáis que el del oscilador armónico sería el equivalente de decir que tenemos una distribución de masa homogénea, ¿vale? Podríamos tener una esfera, un potencial esférico, estático, con una distribución de masa homogénea. Por ejemplo, habréis hecho, quizá alguno de vosotros habrá hecho este problema en físicas de si dejáramos caer una bala o un tren desde la superficie de la Tierra, hiciéramos un agujero que cruzara al centro y se fuera al otro lado de la Tierra. Y si lo dejáramos caer, pues tendríamos básicamente que el tren se movería en una forma de oscilador armónico, ¿vale? Pues aquí tenemos este tipo de potencial, con ecuaciones del movimiento serían estas de aquí, y podríamos derivar, os recomiendo que lo intentéis derivar vosotros en casa, si lo entenderéis mejor, tanto el periodo azimutal como el periodo radial, ¿vale? Que son estos de aquí. Y veis que la relación entre los dos es siempre un número racional, por lo cual todas las órbitas son siempre cerradas, independientemente del incremento de ángulo. En el caso del potencial kepleriano, que sería el caso de una masa puntual, ¿vale? Un objeto de masa puntual que nosotros nos movemos alrededor suyo, o que esta esfera de masa homogénea nosotros nos vamos fuera de la esfera, ¿vale? Como por teorema de Gauss, cualquier cosa que tengamos por dentro de nuestro radio lo podemos asemejar simplemente a una masa puntual, ¿vale? Pues tenemos el potencial kepleriano, que no es nada más que esto, ¿vale? Tenéis las ecuaciones del movimiento, el periodo radial, el periodo azimutal, que en este caso son iguales, ¿vale? Porque básicamente ahora vamos a verlo gráficamente qué es lo que ocurre, y pues también justamente están relacionados por un número racional, de modo que todas las órbitas son siempre cerradas. Y aquí los ejemplos gráficos de cada uno de los potenciales. Para el potencial armónico, las órbitas podréis ver que son elipses exactamente iguales que las elipses que tenemos para el potencial kepleriano. Si os vais al applet lo podéis ver perfectamente. ¿Cuál es la diferencia? Pues que para el oscilador armónico el centro de masas, el centro de potencial es en el centro de la elipse, mientras que en el caso del potencial kepleriano se encuentra este centro de masas en un foco, ¿vale? Que es lo típico de cuando nosotros vemos órbitas de objetos en el sistema solar, por ejemplo, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Fijaros, para el caso de un oscilador armónico, tenemos que el pericentro, la diferencia angular entre dos pericentros, es solo pi, mientras que para el caso del potencial kepleriano, necesitamos hacer una vuelta entera, 2pi, para volver otra vez al pericentro. De aquí que el incremento de ángulo aquí es 2pi, por eso el periodo radial y el periodo azimutal son iguales, y en este caso de aquí
es una mitad la relación entre los dos periodos, ¿vale? Porque tardamos la mitad de la vuelta para volver a recuperar otra vez el pericentro. En los casos reales de sistemas galácticos no tenemos ni una distribución homogénea de masa en una galaxia, ni tampoco tenemos una masa puntual en el centro. Realmente tenemos que las estrellas se distribuyen en el radio. Lo que tendremos será siempre pues, un caso intermedio entre estos dos, por lo cual el incremento de ángulo para el pericentro estará siempre entre pi y 2pi, para el caso de una distribución realista, ¿vale? Otra cosa que es importante tener en cuenta aquí es lo que nosotros llamamos la precesión, ¿vale? Nosotros podemos definirnos siempre un sistema de referencia para el cual el pericentro se dé siempre en la misma posición. Esto querrá decir que tendré un sistema de referencia que tendrá que rotar con la posición del pericentro, ¿vale? Esta rotación, este movimiento de la posición del pericentro es a lo que llamamos precesión, ¿vale? Y puede tener asociada lo que llamamos nosotros una velocidad angular de precisión, que es esta omega p, que se define justamente así, ¿vale? El ángulo del pericentro partido por el periodo radial, el periodo que tarda a tener 2 veces el pericentro, ¿vale? Acabamos con esta expresión de aquí, ¿de acuerdo? Este valor, la velocidad angular, suele ser siempre menor que 0. Fijaros, siempre hemos dicho que normalmente para potenciales parecidos a los de las galaxias reales estaremos siempre entre pi y 2pi, por lo cual aquí siempre vamos a tener un valor negativo, ¿vale? ¿Esto qué es lo que quiere decir? Es que normalmente la posición del pericentro se retrasa con respecto al giro de la estrella en su órbita. Esto es importante, todo esto también será muy importante, lo repetiremos en el tema 5, en el tema de barras, que veremos que también nos tenemos que poner en un potencial en rotación, en este caso el de la barra, para poder obtener expresiones analíticas para algunos tipos de órbita concretos que les llamamos las variedades invariantes. De ello hablamos también en el pasado en la formación y evolución de galaxias. Muy bien, nos vamos ahora a un potencial un poco más complejo, un potencial que sí tiene ya su contrapartida en las galaxias reales, que es el que le llamamos el potencial isócrono, ¿vale? Que está definido como lo tenéis aquí abajo, ¿vale? Que va asociado a una distribución de densidad como esta de aquí, donde esta B y esta A son unas constantes, ¿vale? Este es el único potencial que sí tiene una contrapartida parecida a la distribución de masa de galaxias reales y que tiene soluciones analíticas para sus órbitas. Para poder ver estas definiciones, estas ecuaciones analíticas, nos definimos una nueva variable, que es esta variable S, ¿de acuerdo? Y definida esta variable S, acabamos pudiendo sacar la ecuación para las órbitas y que también S tiene dos raíces, S1 y S2, que se corresponden a lo mismo que hemos visto para la U, que son el apocentro y el pericentro de las órbitas. Y para los periodos os recomiendo que usando este potencial que estábamos viendo aquí, este cambio de variables y las definiciones de los periodos, os intentéis encontrar, sin hacer trampas y ir al Bini Entry al principio, pues estos periodos y su relación y ver si tenemos órbitas cerradas o no en este caso, ¿vale? Para estos potenciales tenemos que también el incremento de psi es siempre entre pi y 2pi, como dijimos antes, ¿vale? Entre los casos extremos del oscilador armónico y del potencial kepleriano. Y bueno, aquí obtenemos también, y también podéis intentar obtenerlo, bueno, cuál sería para este caso el valor de la frecuencia angular de precesión, ¿vale? Y esta imagen que tenéis aquí es una imagen real de una órbita no cerrada, es decir, que la relación entre los dos periodos no es un número racional y dentro de un potencial isócrono. Muy bien, terminaremos con algunas definiciones más. Para empezar, definición de espacio de fases. Hasta el momento habíamos hablado solo de, en el caso, por ejemplo, en el que podíamos reducir la dimensionalidad del problema de 3D a 2D y usar solo las coordenadas psi y r, son las coordenadas de posición, pero en realidad el espacio de una órbita queda totalmente definida por 6 dimensiones, las 6 de espacio y las 6 de velocidad.
Eso se llama el espacio de fases. Y sería importante hablar de este espacio de fases porque justamente es en donde nosotros ahora veremos cómo reducir esta dimensionalidad para hacer el problema más sencillo. ¿Vale? Para poder ver esto, tenemos que definir también qué es una constante del movimiento. Una constante del movimiento en un potencial escalar concreto es cualquier función que se mantiene constante a lo largo de toda una órbita. ¿Vale? Lo podéis ver aquí en la expresión matemática. Se mantiene constante esta función dentro de toda la órbita. Si además esto es independiente del tiempo, lo que tendremos es una integral del movimiento. Y estas es una parte muy importante, son unos objetos muy interesantes y muy importantes en la parte de análisis de órbitas y en dinámica, porque veréis que tiene unas consecuencias muy importantes en encontrar estas integrales del movimiento. Si podemos poner nuestras coordenadas y velocidades en función de estas integrales del movimiento, se nos reducirá muchísimo el problema que estamos trabajando. Perdón. Aquí tenéis algunos ejemplos. Una constante del movimiento para un potencial con simetría esférica sería esta función, ¿vale? Básicamente, ¿os acordáis de las expresiones que hemos sacado antes? Y es importante que sepáis que de constantes del movimiento siempre se pueden encontrar un total de 6 dentro de este espacio de fases, ¿vale? Y básicamente las más sencillas se corresponden a las soluciones de las ecuaciones del movimiento, que tenéis aquí abajo, ¿vale? Para cada una, las 3 de posición, las 3 de velocidad. Estas funciones son constantes del movimiento, que no integrales del movimiento, son cosas distintas. En el caso de las integrales del movimiento, justamente podemos llegar a tener hasta 5, pero también podemos no tener ninguna, que no haya ninguna integral del movimiento, que no haya ninguna constante del movimiento que sea independiente del tiempo. ¿Vale? Esto puede ocurrir, en realidad es lo más habitual, y es que realmente solo conocemos 9 potenciales hasta la fecha, todos esféricos, que tienen estas 5 integrales del movimiento, que son muy importantes las integrales del movimiento, por lo que vamos a hablar un poco más adelante. Estas son el oscilador armónico, Kepler y el Kepler generalizado. ¿Vale? Estas integrales del movimiento pueden ser sencillas y muy fáciles de encontrar. Por ejemplo, la energía o el hamiltoniano suele ser una de ellas, ¿vale? Para potenciales estáticos. Y para, por ejemplo, discos axisimétricos ya vimos la componente z del momento angular es en sí una integral del movimiento. Es una constante del movimiento y a su vez no depende del tiempo, es una integral del movimiento. Y esto nos permitirá, y ahora hablaremos de ello, hacer ciertos trucos con la dimensionalidad del problema. ¿Vale? Para el caso del potencial esférico, las integrales del movimiento son el hamiltoniano, en general podemos decir que la energía, y las 3 componentes del momento angular. ¿Vale? También para este potencial se suelen usar las coordenadas del vector unitario perpendicular al plano del movimiento. ¿Vale? Hemos dicho que tanto la dirección del momento angular como su módulo eran constantes, pues las dos son integrales del movimiento. ¿Vale? El módulo del momento angular y la dirección, ambos son integrales del movimiento. Tenemos 2, ¿de acuerdo? Y también tenemos lo que sería el hamiltoniano, ¿vale? La energía es también una de ellas. Muy bien. Para el caso de lo que hemos comentado es que como podemos siempre definir la posición de una estrella en el espacio de fases fijando solo dos cantidades, en los casos que hemos estudiado, en este caso la R y la psi, ya que la órbita está limitada en un plano, luego también se puede usar un ángulo inicial como una quinta integral del movimiento. ¿Vale? Solo en estos casos, en los casos en que nosotros podemos reducir el problema a definirlo con solo 2 coordenadas, que serían los casos del potencial de oscilador armónico o el de Kepler. ¿Vale? No el caso de potencial esférico generalizado. ¿Y por qué he insistido tanto con el tema de las integrales del movimiento? Bueno, porque decimos que estas integrales del movimiento pueden ser aislantes o no aislantes. Esto no tiene valor en dinámica, el saber qué quiere decir que son aislantes o no son aislantes, o analizarlo, porque nosotros, en general, las integrales del movimiento que vamos a usar son siempre aislantes. ¿Vale? ¿Y qué quiere decir que sean aislantes? Pues que nos van a restringir la forma de las órbitas. Y si ponemos las órbitas en función de estas, pues vamos a reducir la dimensionalidad del problema. Por ejemplo,
en un espacio coordenado de n dimensiones espaciales, ¿vale? Es decir, de 2n en el espacio de fases, una integral aislante lo que nos va a hacer es que el movimiento de la órbita ocurra en una hipersuperficie de 2n menos 1 dimensiones. ¿Vale? Reducimos en 1 la dimensionalidad del problema. ¿Qué es lo que hicimos cuando vimos que el momento angular era una integral del movimiento, en los casos que habíamos visto? ¿Vale? El potencial del oscilador armónico o el potencial kepleriano, en realidad podríamos llegar a obtener, que las acabamos de ver, 5 integrales del movimiento, con lo cual podríamos reducir el movimiento a una sola dimensión. Es decir, básicamente la órbita se mueve en una línea dentro de un plano. O sea, no se mueve por todo el plano, sino que la órbita, en el caso de una órbita cerrada, esto es un problema de una dimensión, ¿vale? Porque nos podemos definir esta órbita con solo una dimensión, ¿vale? Con estas integrales del movimiento. Para el caso de un potencial esférico, como por ejemplo el isócrono, pues hemos visto que teníamos 4 integrales del movimiento, podemos reducir a 2 dimensiones, ¿vale? Y para terminar, tenemos otras definiciones que son las órbitas regulares y las órbitas caóticas. Las órbitas regulares son aquellas que tienen un número de integrales del movimiento, ¿vale?, igual o mayor al número de dimensiones espaciales, ¿vale? El máximo es del número del espacio de fases menos 1, ¿vale? Pero el mínimo es 0. Luego, todas las que tienen un número de integrales del movimiento igual o mayor al número de dimensiones espaciales, tenemos órbitas regulares, ¿vale? En estas órbitas del movimiento está restringida por esta hipersuperficie de una dimensión menor a la máxima que teníamos. Es decir, por ejemplo, si tenemos 3 dimensiones, pues será siempre menor a 3. En las órbitas caóticas, ¿vale?, son todos los casos, lo que tendríamos es que la hipersuperficie por donde se moverá la órbita, es decir, las órbitas caóticas, que son las que tienen un número de integrales del movimiento menor al número de dimensiones espaciales, se nos va a reducir muy poco la dimensionalidad del problema y las órbitas se van a mover en hipersuperficies de dimensión mayor a la dimensión del espacio, la dimensión espacial, ¿de acuerdo? Por lo cual, yo cuando las mire en el plano de dimensiones espaciales, veré como que no siguen ningún patrón, ¿vale? Por eso son caóticas, que van a acabar llenando, si los doy tiempo infinito, van a llenar todo el espacio, ¿vale? No están restringidas en un plano, no están restringidas de ningún modo, ¿vale? Esas son las órbitas caóticas. Muy bien, pues con las órbitas caóticas y las órbitas regulares, que vamos a ver en las próximas clases, también cómo se representan en un tipo de diagramas muy concretos y muy interesantes que se llaman los diagramas de Poincaré, acabamos esta primera sesión del tema 3, ¿de acuerdo? Espero que vaya bien el día, que continúe todo bien y nos vemos en la próxima clase online. Venga, hasta luego.